Bien, pues empezamos hoy la última sesión destinada, bueno, a este curso que hemos estado viendo, en el que, bueno, hemos seguido un poco las pautas del MTA de Microsoft, del 98361. Ya sabéis que este es un curso que prepara para una certificación de Microsoft. Los que sois alumnos nuestros o vais a ser alumnos nuestros, pues tenéis ya acceso a ese curso completo. ¿Vale? Donde, bueno, pues tenéis todos los contenidos y, bueno, de hecho forma parte en una de las asignaturas que se imparten dentro del módulo de SG de este curso, ¿vale? Bueno, entonces hoy lo vamos a dedicar a la parte, digamos, de programación de base de datos con C Sharp. Entonces, quizás sea la parte, bueno, una parte bastante compleja, lógicamente. Nosotros vamos a dedicar una sesión y vamos a ver unas pinceladas, ¿no? Pero digamos que toda la programación de gestión está basada en la programación con base de datos, ¿no? Pensar en cualquier aplicación, pues no sé, de facturación, de gestión de clientes, de gestión de cualquier cosa, tiene que tener por detrás una base de datos, ¿no? Que es donde se está guardando toda la información. Ya no hablo solo de aplicaciones locales, aplicaciones que estés ejecutando desde tu máquina, sino por supuesto de aplicaciones pues a través de la web. Cualquier página web que vosotros conectáis tiene detrás una base de datos, seguro. ¿Vale? Es decir, las web no son páginas fijas que se hacen, se ponen unos textos y eso no cambia. Cualquier web, en fin, cualquier web que estéis pensando que esté basada en WordPress, que esté basada en Joomla, cualquier web que vosotros estéis pensando, seguro que tiene detrás una base de datos que permite, pues, darle un dinamismo a esa web, ¿no? Entonces, esos datos donde se guardan esas informaciones que se muestran en la web, pues se guardan en una base de datos, ¿vale? Bueno, entonces la programación en base de datos es fundamental, ¿no? En cualquier aplicación. Yo digo, no solo aplicaciones de las que vosotros podáis pensar, típicas, ¿no? De facturación o facturaciones de contabilidad, de gestión de pagos, de las típicas de gestión, sino ya pues todas las aplicaciones web que a vosotros se ocurran, pues seguro que tienen por detrás una base de datos también, ¿no? Y luego, pues, aplicaciones que a lo mejor a priori no son de gestión de datos, como mismos juegos, por ejemplo, que dice, bueno, en un juego, ¿para qué quiero yo la gestión de base de datos? Bueno, pues porque se guardan determinados parámetros, cuando tú te registras, sobre todo ahora que se juega online, o sea, seguro que hay base de datos por detrás. Es muy difícil que una aplicación hoy día no tenga un gestor de base de datos por detrás. ¿Vale? Bueno, en esta sesión lo que pretendemos un poco es introducirnos en lo que serían las bases de datos relacionales, que son las bases de datos que más se usan, ¿vale? No son los únicos modelos de base de datos, pero sí los que más se usan. Vamos a ver cómo, bueno, concretamente con la base de datos de Microsoft, a ver cómo podemos establecer la conexión y después pues vamos a ver cómo podemos pues trabajar con los datos, ¿vale? Desde una aplicación que nosotros vamos a montar. Y todo esto vais a ver que es bastante sencillo. Lógicamente vamos a hacer un ejemplo sencillo y una aplicación sencilla, pero veréis que todos los pasos que vamos a seguir son bastante sencillos y que poner en marcha una aplicación que requiera de una gestión de base de datos es bastante simple, ¿vale? Con estas herramientas que nosotros tenemos. Luego, lógicamente, pues si trabajamos en otros lenguajes o trabajamos con otros entornos, pues las cosas se complican un poco. Lo que pasa es que estas herramientas que nosotros tenemos, pues casi no hacen el trabajo por nosotros, no hacen mucho trabajo por nosotros, ¿no? De una forma gráfica, de una forma que no requiere ni siquiera de programar, ¿vale? Ahora ya veréis qué sencillo que es. Bueno, tradicionalmente, pues bueno, cuando empezamos a trabajar en el mundo de la informática con datos, pues las aplicaciones se instalaban en los propios equipos de los usuarios y normalmente pues eran equipos que estaban aislados los unos de los otros, ¿vale? Entonces, junto con la aplicación yo tenía los datos. Ahí casi siempre se trabajaba más con ficheros, ¿vale? Porque, bueno, en principio tampoco había grandes cantidades de datos que guardar, ¿vale? Tener en cuenta que si yo trabajo en un ordenador yo solo, pues la gestión de datos que yo puedo llevar tampoco es muy grande. Aunque yo esté todo el día metiendo datos en el ordenador, tampoco voy a llegar a miles de millones de registros. Es decir, estamos hablando de unas cantidades
que en comparación con la información que hoy día se está manejando, pues vamos, era irrisoria, ¿no? Entonces, en aquella época, pues cuando empezamos a hacer aplicaciones informáticas, bueno, con unos ficheros era suficiente, ¿vale? Y trabajamos normalmente con ficheros. La cosa ya se complica cuando empezamos a trabajar en red, ¿no? Cuando ya muchos equipos acceden a unos datos, si queremos compartir los datos, queremos que desde varios sitios se pueden llegar a la misma información, incluso queremos que distintas aplicaciones accedan a los mismos datos, ¿no? Pensar, por ejemplo, una aplicación, pues no sé, de recursos humanos y una aplicación de facturación. Pues a lo mejor las dos aplicaciones tienen que hay datos que tienen que compartir, ¿vale? No todos los datos los tienen que compartir, pero sí hay algunos que tienen que compartir, ¿no? Bueno, en ese caso ya la cosa se va complicando, ¿no? Primero porque la información tiene que ser compartida, es decir, la información se va a poder llegar a ella desde distintos sitios, ¿vale? Y ahora ya vuelvo al ejemplo que os ponía de Internet, ¿no? ¿Cuántas personas se están conectando a una página web en un momento determinado? Pues yo qué sé, como es una página muchas visitas, pues puede haber miles de personas trabajando con unos datos simultáneamente, ¿no? Pero bueno, aunque estamos hablando en una intranet a nivel de empresa, es decir, a nivel de los locales de la empresa, pues el hecho de que todos los trabajadores, por ejemplo, estén trabajando contra una base de datos, pues eso implica ya compartir información. Entonces, el sistema de ficheros ahí ya no funcionaba. Había muchas razones por las que se bloqueaban los ficheros, se estropeaban los ficheros y organizativamente no era un buen sistema. Entonces, yo digo, ahí surgen las bases de datos y ahí surgen los gestores de base de datos. Los gestores de base de datos son aplicaciones que se encargan de manejar los datos, ¿vale? Esa es su única función. Y luego, digamos, estos gestores van proporcionando información a las aplicaciones que se conectan con ellos, ¿vale? Es decir, separamos lo que es la gestión de datos de lo que es la aplicación. La aplicación está por un lado y el gestor de base de datos está por otro, ¿vale? Son dos aplicaciones distintas, están en dos sitios distintos o podrían estar en el mismo servidor, pero bueno, normalmente pues el servidor de base de datos está en un sitio y el servidor de aplicaciones está en otro sitio, no está. Y luego están los clientes, es decir, luego están los usuarios que se conectan a esos servidores para obtener información o para, bueno, trabajar con las aplicaciones. ¿Vale? Esos son otras figuras más, ¿vale? Esos son, si miramos aquí a lo mejor en el grafiquito, pues esto sería, digamos, estos equipos que se están intentando conectar, ¿vale? Se conectan a un servidor y el servidor se tiene que conectar a la base de datos para recuperar datos. Es decir, yo a lo mejor entro desde una página web por aquí, ¿vale? Y le digo al servidor, venga, quiero ver la página 1 de tu página web, ¿vale? Y la página 1 requiere, pues, una lista de productos, ¿vale? Entonces, el servidor le tiene que decir a la base de datos, a ver, devuélveme los productos que tenemos ahora mismo almacenados, ¿vale? La base de datos, el gestor de base de datos le devuelve eso y el servidor ya le puede devolver esa información a ese usuario que se ha conectado. Pero a lo mejor otro usuario se ha conectado a otra aplicación que lo que saca es la lista pues de clientes, ¿vale? La lista de clientes. Entonces, pues, se conectará al servidor y dirá, a ver, enséñame la lista de clientes. El servidor conectará con la base de datos, dirá, devuélveme la lista de clientes. El gestor de base de datos le devolverá eso y este le volverá los datos aquí. Es decir, cada uno tiene su función, pero los datos, digamos, ahora ya están en el gestor de base de datos. Ese es el que se está encargando de toda la gestión de datos. La gestión de datos, tanto organizativamente como físicamente, está en un sitio concreto y ese es el que se encarga, ese sitio y ese gestor es el que se encarga de los datos. El servidor de páginas web o el servidor de aplicaciones, pues lo que hace es ejecutar las aplicaciones, ¿vale? Él no quiere saber nada de datos. Lo único pues que de vez en cuando necesita pedirle al gestor de base de datos alguna información, ¿vale? Pero los datos no están ahí, los datos están en otro sitio, no tienen por qué estar ahí, ¿vale? Y no se preocupa de cómo están organizados, ni físicamente, ni en qué discos están, ni nada de eso, ¿vale? De hecho, en un avance un poco más, más actual,
quizás incluso ya pensando en grandes bases de datos, las bases de datos ni siquiera tienen por qué estar, aunque tú veas una base de datos que diga, bueno, la base de datos de, imaginaros, la base de datos de una empresa, ¿no? Y tú cuando accedas a esa base de datos, accedes a una base de datos, a lo mejor físicamente ni siquiera están en un solo equipo, porque la envergadura de los datos es tan grande que ni siquiera están en un solo equipo. ¿Vale? Nos vamos a sistemas de base de datos distribuidas. Estos son los más complejos, pero también, pero vamos, digo, también existen, no existen, de hecho existen, ¿vale? Y podría ser que los datos estuviesen distribuidos en varios gestores, vamos, en varios servidores, y luego hubiese uno que fuese el que se encarga, digamos, de recopilarlos, ¿vale? Y cuando un servidor conecta, un servidor de aplicaciones conecta con ese centralizador, vamos a llamarlo así, él no sabe que los datos de clientes están aquí, los de proveedores están aquí, los de artículos están aquí. Él dice, a ver, devuélveme los datos de artículos, ¿vale? Y esto ya es el gestor este de aquí el que se encargará de ver dónde tiene que buscar esos datos, ¿no? Y eso es bastante habitual, porque sobre todo hoy día ya trabajamos con bases de datos tan grandes que a lo mejor ni siquiera en un equipo está, por muchas razones, por seguridad, por velocidad incluso de consulta, pensar que hablamos ya de, claro, no hablamos de base de datos de, cuando pensamos en base de datos de este tipo, hablamos de base de datos de cientos de miles de millones de registros, o sea, de cosas grandes, es decir, pensar una base de datos de Google, esa base de datos lógicamente en un equipo no cabe. O sea, eso operativamente un equipo no puede tirar de esa base de datos, por muy potente que sea el equipo, ¿vale? Porque mucha gente intenta conectar ahí para recuperar información. Entonces la información seguro que está distribuida, como vosotros veis por aquí, ¿no? En cientos o en miles de servidores. Y entonces depende de lo que tú estés buscando en un momento determinado, pues se te está redirigiendo para que esa búsqueda vaya hacia ese sitio, ¿no? Y entonces, pues claro, al final lo que tú estás pidiendo se lo estás pidiendo a este y otro que está pidiendo otra información, pues se lo está pidiendo a este de aquí. De esa forma, pues tanto a nivel de red, podemos, de la información, podemos distribuirla, como a nivel efectivamente de equipo también, ¿no? El equipo, por muy potente que sea, si se conectan 100.000 personas en un momento determinado, eso no hay equipo que tire de eso, ¿vale? Entonces, es normal que esta situación se dé habitualmente, ¿vale? Pues todo esto nos lo permiten hacer los gestores de bases de datos, ¿vale? Gestores de bases de datos, no se olvide, ¿vale? Entonces, claro, eso es un tema, ¿no? Entonces tú, cuando decides trabajar con datos, eliges un gestor de base de datos. Pero voy a decir unos cuantos, por ejemplo, Oracle, por ejemplo, SQL Server, que es el que nosotros vamos a ver en esta sesión, que es el gestor de base de datos de Microsoft, MySQL, que es un gestor gratuito que, bueno, quizás sea a lo mejor el que más os puede sonar porque casi todas las aplicaciones abiertas, ¿no? Casi todas las aplicaciones hechas en PHP, pues tiran de ese gestor de base de datos. Fue el primero que se dio abierto, que se dio gratuito, y entonces, pues quizás en el mundo del software libre, pues sea el que más se use, ¿vale? Pero bueno, ahora ya podemos encontrarnos tanto Oracle como SQL Server, que son, digamos, tienen detrás a dos empresas potentes, ¿no? Pues podemos encontrarnos también las versiones gratuitas que ofrecen tanto uno como otro, ¿no? Y de hecho yo hoy os voy a comentar que podéis trabajar con con SQL Server con una versión gratuita concretamente, ¿vale? Bueno, pues una vez que nosotros hemos elegido ya SQL Server, eh, o Oracle o cualquier base de datos relacional, ya os digo que nos vamos a centrar un poco en las bases de datos relacionales, ¿no? Pues lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es montar nuestra estructura de datos. Las bases de datos relacionales se llaman así porque, fijaros en este gráfico que yo he puesto aquí, la información en realidad siempre tiene alguna relación, ¿no? Si nosotros pensamos, imaginaros en esta hipotética empresa que yo quiero informatizar, donde tengo clientes, tengo proveedores, tengo productos, es algo básico que cualquier empresa puede tener, ¿no? No invento nada raro, ¿no? Pues si nosotros pensamos en estos datos, que esa empresa ahora mismo tendría unos ficheros, no en papel, imagino que no está informatizado todavía,
y tendría unos ficheros en papel. Y al final, ¿qué tendría en sus fichas? Pues tendría unas fichas para clientes, tendrían las facturas por otro lado, ¿vale? Tendrían los productos por otro lado, tendrían los proveedores, ¿vale? Todo esto son fichas que tendría, ¿no? Pero si nosotros pensamos, pues en realidad hay relación entre ellas, ¿no? Porque yo digo, a ver, lógicamente una factura pues tiene que tener un cliente, luego ahí hay una relación, ¿veis? Es decir, cuando yo pienso en una factura, pues yo pienso en que ahí tiene que haber un cliente apuntado, ¿vale? Ya tenemos una relación ahí. Cuando yo pienso en una factura, pienso que estoy vendiendo productos, ¿vale? Pues ya tenemos ahí una relación entre factura y productos, ¿vale? Los productos me los proporciona un proveedor, ¿vale? Pues ya tenemos una relación entre productos y proveedores, es decir, precisamente jugando con esas relaciones es con la que montamos este diseño lógico de la base de datos, ¿vale? Que precisamente en este tipo de base de datos relacionales, pues lo que busca es montar un esquema como el que yo estoy enseñando aquí, ¿vale? Lógicamente, bueno, esto es un ejemplo, ¿vale? Pero vosotros podéis pensar en decir, a ver, yo quiero llevar solo, pues yo qué sé, la lista de mis amigos, ¿no? La agenda de datos que yo tengo, ¿no? Pues lógicamente en ese caso a lo mejor no necesito todas estas fichas de aquí, todo esto lo puedo borrar y quedarme solo con una que sea mis contactos y ya pues bueno, con los datos que yo necesite para contactos, es decir, tampoco es forzoso que en la base de datos yo tenga siempre que tener varias tablas, esto es lo que cada cosilla de estas que vosotros estáis viendo aquí, lo que se llama una tabla, y que esas tablas tengan que estar relacionadas, depende del problema, pero sí es verdad que las bases de datos relacionales nos dan opción a poder hacer un modelo como el que tenéis ahí, ¿vale? Y están pensadas precisamente para resolver esos problemas porque esto es bastante habitual y ya estáis viendo un ejemplo de que a nivel de empresa, cuando tú piensas en el volumen de datos de la empresa, pues esas relaciones existen y esas relaciones, pues, bueno, pues tenemos que cubrirlas, ¿no? Nosotros cuando montamos esa base de datos, ¿vale? Luego, entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestro gestor de base de datos, lo siguiente es montar la base de datos, ¿no? De acuerdo con la información que tengo que almacenar y sabiendo que como estamos trabajando con bases de datos relacionales, tenemos que buscar esa conexión, ¿no? entre unos datos y otros, ¿vale? Bueno, eso lo vamos a hacer nosotros también, ¿de acuerdo? Como digo, nosotros vamos a trabajar con el gestor de base de datos de Microsoft, que es Microsoft SQL Server, ¿vale? Este es el gestor que nos proporciona Microsoft, que digamos la herramienta que tiene Microsoft para trabajar con base de datos. Y como os digo, pues existe una versión gratuita que vosotros podéis descargar, que es SQL Express, ¿vale? Y bueno, una versión que, bueno, le diferencia simplemente con la versión, vamos a llamarla profesional o la versión más potente, pues lo diferencia la cantidad de datos que puedo almacenar, es decir, a nivel de gestión prácticamente exactamente igual y lo único que diferencia pues, es que tiene unos ciertos límites, por ejemplo, el fichero de datos, o sea, el fichero donde se van guardando todos los datos, pues a lo mejor en este caso está limitado, no sé si era a 3 gigas o bueno, a un número de gigas, pero que ya os digo yo que para una empresa pequeña es más que suficiente. Es decir, yo he montado aplicaciones para empresas medianas, vamos a llamarlo así, con esta versión de SQL y vamos, perfecto, ¿no? En cualquier caso, siempre se podría migrar luego a una versión ya profesional, una versión de pago, ¿vale? Sin ningún problema. Pero vamos, para nosotros, para hacer nuestras prácticas y si vosotros queréis meteros en este mundo, pues podéis descargar esa versión y trabajar con ella. Hay una herramienta que está gratuita también de Microsoft que podéis descargar, que es Microsoft SQL Server Manager Studio, que es una herramienta, porque claro, cuando yo instalo SQL Server Express, no esperéis encontraros una aplicación al uso, una aplicación, pues no sé, donde tú entras, te vas a programa y te la encuentras allí, y entras en tu programita y empiezas a trabajar. Os pongo un ejemplo, o sea, Microsoft Access, seguramente este si lo conozcáis, viene dentro del paquete de Microsoft Office, pues cuando tú lo instalas tiene su entorno de aplicación, entonces tú entras en Access y bueno, pues ahí tienes bueno, las opciones que tiene el programa y puedes trabajar con ellas, ¿no? Sin embargo, SQL Server, cuando tú lo instalas, no porque sea la versión Express, sino
En general, a ti lo que te instala simplemente son unas herramientas de administración bastante raras, o sea, para los administradores de base de datos no, pero bueno, para nosotros, pues, bueno, son herramientas que no nos dicen grandes cosas, y lo que sí se instala es un servicio que funciona dentro de Windows, ¿vale? Entonces, ese servicio, pues vale, si ejecuta ese servicio, pues, pues perfecto. O sea, de hecho, el servicio normalmente, si tú no le dices nada en contra, el servicio se arranca cuando arranca Windows. Y para ti permanece transparente totalmente. Pensar que es un gestor de base de datos que está dando servicio a quien le pida datos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Porque tiene que estar corriendo como un servicio de Windows que tú ni te enteras que está funcionando, ¿vale? Está ahí trabajando y ya está, ¿vale? Pero a lo que voy, ¿qué pasa si tú tienes que montar ese modelo de base de datos, crearte esas tablas, manipular esos datos de alguna forma, ¿vale? Pues que claro, esa herramienta no la tienes. Para eso es para lo que nos sirve el Microsoft SQL Server Manager Studio, que yo os digo que este os lo podéis descargar y este lo que permite es eso, es conectarte con ese servicio que se ha instalado y pues te permite crear tablas y crear las relaciones, es decir, manipular esos datos de alguna forma, ¿vale? Nosotros como vamos a trabajar con Visual Studio, pues en realidad pues esta función no la puede hacer Visual Studio, con lo cual no necesitamos instalar Microsoft SQL Server Manager Studio, pero si queréis verlo para ver cómo funciona, pues descargarlo también, ¿vale? Pero ya os digo, nosotros no nos va a hacer falta por eso, ¿vale? José Carlos nos pregunta si es mejor instalar SQL Server en Windows o en una máquina virtual. A ver, eh, todas las aplicaciones del universo, si tú la vas a utilizar habitualmente, ¿vale? Porque tú te dedicas a programar o quieres, vamos, si la vas a utilizar habitualmente, pues instalarla en tu máquina porque va a ir mejor, ¿vale? No hay, ¿para qué vamos a utilizar una máquina virtual, no? Pero si tú esta aplicación la vas a utilizar pues para unas prácticas concretas o por, bueno, para ver cómo funciona y tal, pero no esto no lo va a usar más, pues yo te aconsejo que lo instales dentro de una máquina virtual, ¿vale? En una máquina virtual, pues cogeros cualquier server que podáis descargaros, Windows Server, cualquiera, ¿vale? A partir de 2012 o por ahí, os va a funcionar sin ningún problema, ¿vale? Pero vamos, esto yo lo aconsejaría casi con cualquier aplicación, ¿vale? A no ser que sea una aplicación de estas muy básicas, yo diría que sí. Siempre que cojáis aplicaciones para, bueno, a ver esto cómo funciona, ¿vale? Pero que no sea una aplicación que en principio tú vas a usar, yo aconsejaría que tuvieseis por ahí una máquina virtual para hacer las pruebecillas, porque ya sabéis, la máquina virtual luego la borras y tu sistema está limpio como el sol, ¿no? Entonces, no es solo porque sea Microsoft SQL Server, sino que, vamos, yo lo aconsejaría en cualquier sistema. De todas formas, claro, estas aplicaciones potentes, pues claro, a ver, normalmente te meten bastante tela en lo que sería el registro y tal, ¿no? Entonces, pues tanto como Oracle, como esta aplicación, en principio ya os digo, yo sí lo metería en una máquina virtual. Ahora, si tú te dedicas a programar y estás trabajando con SQL Server, pues no, hombre, mételo en tu máquina, ¿no? Porque esta es tu herramienta de trabajo de todos los días casi, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues como digo, entonces lo que necesitamos es, bueno, Visual Studio, que ya lo tendremos instalado, el SQL Server Express y el Manager Studio, que nosotros no lo vamos a usar porque ya os digo, desde Visual Studio podemos hacerlo todo, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a hacer para trabajar con la base de datos? Bueno, pues primero vamos a ver un poco cómo se crean las cadenas de conexión. La cadena de conexión es, digamos, la información que yo le doy a mi aplicación para que sea capaz de conectar, ¿no?, con ese servidor de base de datos que nosotros hemos dicho, ¿vale? Yo tengo que decirle quién es el servidor. Si os dais cuenta, aquí os he puesto dos ejemplos de cadena de conexión. Esta es la más simple que se puede usar, que sería decirle dónde está el servidor, ¿vale? Si no le dices, si le ponemos ahí, ves que hay un puntito, bueno, con eso le estoy diciendo que el servidor está en la misma máquina que estoy corriendo la aplicación, ¿vale? ¿Cómo se llama? La base de datos. Y luego, esta es la más simple porque estamos utilizando una seguridad integrada. Eso quiere decir que
yo le estoy diciendo al SQL Server, le estoy diciendo, bueno, como yo me he validado en Windows, ¿vale? Pues soy un usuario válido, así que déjame entrar, ¿vale? Y SQL Server, que como sabe que estoy validado en Windows, pues dice, venga, vale, te dejo entrar, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, es la cadena de conexión más válida, digo, más sencilla por eso, ¿no? Luego tenemos ya unas cadenas más complejas, como en esta, que por ejemplo, ya estáis viendo que aquí me conecto también al mismo servidor, me conecto a la base de datos, ¿vale? Pero aquí ya sí le doy un nombre de usuario y le doy una contraseña, ¿vale? Y bueno, ya le doy más información por referente a si permite múltiples conexiones, en fin, ya le doy más información. Bueno, esto es una cadena de conexión un poco más compleja, ¿vale? Bien, y una vez que yo he hecho ya la conexión con la base de datos, pues ahora ya sí puedo usar esos datos en mi aplicación, ¿vale? A través de los controles que ya tendré dentro de mi formulario. Nosotros vamos a trabajar, en el ejemplo que vamos a desarrollar, vamos a usar una aplicación de Windows Form, ¿vale? Con formulario de Windows y bueno, sobre esos controles de Windows vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, por un lado, establecemos la conexión con la base de datos y por otro, pues bueno, vamos a ver cómo manipulamos esos datos con los controles que nosotros metemos dentro de nuestra aplicación, ¿vale? Por tanto, necesitamos Visual Studio, necesitamos SQL Express o SQL Server si lo tuvierais por alguna casualidad, ¿vale? Me da igual, el Express os lo he puesto porque es gratuito, ¿vale? Y en principio no necesitamos el Manager Studio porque ya os digo, desde Visual Studio lo podemos hacer todo, ¿vale? Y ahora ya dentro de Visual Studio vamos a ver cómo establecemos la conexión con la base de datos y cómo introducimos controles en nuestro formulario y conectamos con esa base de datos. ¿Vale? Bueno, pues voy a compartir mi pantalla y vamos a ponernos a trabajar, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Perfecto. Bueno, pues nada, comparto entonces mi pantalla y vamos a ver cómo se hace todo esto que yo he estado comentando. Por aquí lo tenemos. Esto y compartimos. Vale. Bueno, pues vamos a ver cómo, y bueno, respondo por aquí que comentabais de si vamos a hacer práctica. Vamos a hacer una practiquilla justamente con todo esto que yo he comentado, ¿vale? Vamos a ver cómo montamos una base de datos sobre SQL Server y ya os digo, vamos a ver cómo hacemos todo esto. Bueno, pues en primer lugar, yo ya os digo que, bueno, tendríamos que tener el servicio, el SQL Server ya instalado. Yo lo tengo ya instalado, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, el servicio está corriendo. Si nosotros podríamos verlo pues a través de los servicios de Windows, ¿vale? Si nosotros miramos en los servicios que están corriendo de Windows, pues tendremos que ver algún servicio que se llame SQL Server, que probablemente en esta máquina, vamos a ver por aquí en servicios, vamos a ordenar por nombre. Vamos a ver, por aquí tenemos, bueno, en esta máquina concretamente hay varios servidores SQL funcionando porque, bueno, esta máquina tiene bastantes cosas, ¿no? Esto es una máquina virtual. A ver, ¿dónde está esto por aquí? Que bueno, tiene unas aplicaciones de Microsoft también que requieren de SQL Server, ¿vale? Y concretamente estas aplicaciones, pues algunas instalan SQL Server y por eso la tengo instalada aquí, ¿vale? Entonces, como veis, aquí tengo ya un servidor SQL Server, ¿vale? Que está en ejecución y tengo otro servidor que este es el que nosotros vamos a usar, también SQL Server, ¿vale? Que también está funcionando. Entonces, en principio, cuando tú instalas SQL Server, lo único que vas a tener es esto. Es decir, lo único que tú tienes son estos servicios funcionando. Y bueno, aquí en programas, pues se te va a ver algunas aplicaciones, pero que ya os digo que son bastante... a ver, son aplicaciones pues un poco para administradores y tal. A nosotros como usuarios, bueno, aunque seamos usuarios avanzados,
estas aplicaciones no nos dicen demasiado, ¿vale? Por eso por lo de instalar el Microsoft Manager Studio, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que nosotros no lo necesitamos. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser entrar en Visual Studio y desde ahí lo vamos a hacer todo, ¿vale? Bueno, pues nos metemos por aquí y nos vamos a crear una aplicación nueva que ya os digo que va a ser una aplicación, un proyecto Windows Phone, ¿vale? Le vamos a llamar, esto, bueno, por aquí no me paro mucho porque ya lo hemos hecho en alguna ocasión, sesión 5. Entonces, bueno, nuestro proyecto Windows, pues lo que va a pretender es eso, es conectar con la base de datos y tal. En el ejemplillo que hicimos el otro día, pues bueno, en nuestro proyecto Windows pues teníamos un formulario donde metimos controles, metimos textbox, metimos label, ¿vale? Este ya es nuestro proyecto que ahora mismo, hasta que no le digamos, oye, que quiero trabajar con base de datos, pues claro, este es un proyecto normal, es decir, donde sería un proyecto de Windows, o sea, depende de las cosas que pongamos aquí en el formulario, que ahora mismo lógicamente está vacío, ¿vale? Bueno, pues entonces lo primero que vamos a hacer va a ser conectar con la base de datos, que yo digo que yo sé que está instalada y está funcionando, y yo lo hemos visto ahí en los servicios, que SQL Server estaba funcionando, ¿vale? Entonces nos venimos para acá y bueno, lo que nosotros vamos a hacer, mirad, yo ahora mismo podría ya conectar con el servidor que se llama Server Fog. En ese nombre que nosotros, en ese servicio que hemos visto, veíamos el nombre, pero bueno, de todas formas, normalmente se instala con el mismo nombre que tenga este equipo, ¿vale? Que tenga el servidor en el que lo habéis instalado, ¿vale? Entonces, el servidor en mi caso se llama Server Fog, tal que así. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser crear, bueno, esperar, voy a crear mejor una base de datos. Entonces vamos a hacer todo el ejemplo desde el principio, ¿vale? Entonces yo me vengo a la conexión y en vez de conectar con una base de datos ya hecha, lo que voy a hacer va a ser crear una base de datos. Es decir, me vengo a las conexiones de datos, botón derecho, crear nueva base de datos SQL Server. Me dice que le diga el nombre del servidor, vamos a ponérselo de nuevo, Server Fog. Y fijaros, estoy eligiendo usar autentificación Windows. ¿Os acordáis cuando yo he dicho lo de la cadena de conexión? Que he dicho, la cadena más sencilla es la de usar autentificación Windows, porque no poner nombre de usuario, ni contraseña, ni nada. Yo puedo usarla porque yo estoy dentro de Windows y para entrar aquí me he tenido que validar y Windows sabe que soy un usuario válido. Es decir, esto no podría hacerlo cualquiera, ¿vale? Vale, y le vamos a llamar sesión 5. Aquí lo tenemos. Nombre de servidor, autentificación Windows, con lo cual no tengo que ponerle ni nombre de servidor ni usuario, ¿vale? Y ahora ya tengo una base de datos que yo me acabo de crear que he llamado sesión 5, ¿vale? Esta base de datos de aquí. Esta base de datos de aquí, ahora estamos en el punto en el que tendríamos que crearnos las tablas, la estructura esa que yo he enseñado antes, donde venía clientes, ventas, productos, ¿vale? Ahora en este punto tendríamos que decir, a ver, qué cosas quiero almacenar mi empresa o qué cosas quiero yo almacenar en el programa que yo voy a hacer, ¿vale? Entonces nosotros nos vamos a crear una tabla, ¿veis? Me pongo encima de tabla y le agrego una nueva tabla. Entonces nos vamos a crear una tabla que nos va a permitir, por ejemplo, guardar el nombre, los apellidos y la edad. Esto nos está creando nos está cargando un diseñador de base de datos. Esto es algo similar a lo que os haría el SQL Manager Studio, ese que yo he dicho que os instaléis, ¿vale? Que es el que os permite crear todas estas cosas de una forma visual, sin tener que programar, sin tener que hacer nada. Pero como veis, todo esto lo estoy haciendo yo desde aquí, desde Visual Studio, por eso yo no tengo que instalarlo. O si vosotros tenéis el Visual Studio instalado, tampoco tenéis que instalarlo, ¿no? Entonces, los que hayáis trabajado, por ejemplo, en Access, veréis que es algo, bueno, relativamente parecido, ¿no? Al final lo que estamos creando es una tabla, ¿vale? Y vamos a decirle qué campo tiene que tener esa tabla, ¿vale? Depende de la información que yo quiera guardar. Entonces, él me propone uno que se llama ID,
¿vale? Que es el identificador, que además le pone una llavecita para decir que esto es clave primaria, que es, digamos, el campo por el que identifico ese registro. Entonces, yo he dicho que quiero guardar el nombre, ¿vale? Al ponerle el nombre al campo, ¿vale? Él me dice que de qué tipo, qué información quiero guardar ahí. Entonces él me dice, va a ser nchar 10. Eso significaría que puedo guardar 10 caracteres para el nombre. ¿Vale? Yo le voy a decir que no, que quiero que sea por 30, por ejemplo. Simplemente he borrado y he puesto 30. Vale, quiero guardar también los apellidos. Y lo mismo, cuando me cambio de columna, me dice, bueno, con 10 caracteres tiene bastante, digo, no, 40, ¿vale? Y quiero guardar, vengo aquí, quiero guardar la edad. Y él me vuelve a decir que en echar 10 y digo, no, despliego, ¿veis? Y ahora me dice, bueno, pues si no quiere varchar, pues de cual quieres que sea. La edad la voy a poner como entero, porque la edad, ya sabéis, bueno, es un número, ¿no? ¿Vale? Pues estos son los datos que yo quiero guardar, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Pues claro, esto yo lo estoy creando en este diseñador. Tengo que decirle, esto que estoy haciendo aquí, mételo en SQL Server, guárdalo a SQL Server. Y eso lo hago dándole a actualizar. Entonces, él está creando, bueno, una serie de... Si os dais cuenta, aquí en la parte de abajo, conforme yo he ido escribiendo, él me ha ido creando, ¿no?, una sentencia. Esto los que hayáis visto en algún momento, lenguaje SQL, pues sabéis que estas bases de datos relacionales se manejan a través de este lenguaje SQL. O sea, aquí, aunque yo, fijaros, de forma visual, he ido escribiendo las cosas y, bueno, he ido desplegando un desplegable y de ahí he elegido que quería entero, pero bueno, en realidad por detrás él ha ido escribiendo unas sentencias que ya estáis viendo por aquí, créate table, tal, ¿vale? Y ahora lo que él me ha hecho ha sido generarme, bueno, pues un fichero de órdenes que yo le voy a mandar a SQL Server con esas sentencias para que SQL Server me cree lo que yo he dicho, ¿vale? Vamos a actualizar. Y ahora ya todo esto que yo he estado haciendo aquí en este diseñador, pues se está metiendo dentro de SQL Server, ¿vale? Entonces, cuando esto acabe, está actualizando, ¿veis? Actualización, tal. Yo le digo aquí que me actualice y yo voy a saber que ha acabado porque ya me aparece aquí, ¿veis? Dentro de tablas, yo ya tengo, bueno, como no le he cambiado el nombre, le ha dejado el nombre por defecto que él le pone, que es table, ¿no? Esto le podría haber puesto otro nombre o ahora a través de las propiedades le puedo cambiar el nombre si quiero que se llame de otra forma. Pero bueno, al principio me da igual, ¿no? Simplemente pues ya está, esta es mi tabla se llama table, ¿vale? Y así crearía todas las tablas que yo necesitara. Ese era el diseño ese que hemos visto en ese diagrama que yo he enseñado con los clientes, proveedores, productos, ¿vale? Pues todo eso estarían aquí dentro de las tablas. Y bueno, no quiero entrar mucho en detalle porque eso, bueno, sería bastante complejo, ¿no? Además de todas esas tablas, pues luego establecer las relaciones, ¿no?, entre esas tablas, ¿no? Bueno, pero que sepáis que se hace todo desde aquí, ¿vale? Desde este diseñador que estáis viendo aquí, ¿vale? Bien, pues yo ya tengo SQL. En SQL Server tengo ya dos cosas. Para que no nos confundan, voy a quitar estos que yo tenía aquí de pruebas para dejar lo nuestro, lo que nosotros vamos a usar. Bueno, pues dentro de SQL ya os digo, tenemos nuestra base de datos creada, que la hemos creado, le hemos llamado sesión 5 y tenemos nuestra tabla, ¿vale? Eso dentro de SQL. En realidad ya os digo que todo este trabajo lo podríamos haber hecho con el Manager Studio, ¿vale? Con el Microsoft SQL Manager Studio, ese que yo he comentado antes. Como no lo tenemos instalado, lo hemos hecho desde aquí, ¿vale? Ahora, ¿qué tengo que hacer yo desde mi aplicación? ¿Vale? Y ahora ya nos vamos al... lo diré. Al Visual Studio, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué tenemos que hacer desde nuestra aplicación. A ver esto. Una cosilla, antes de irnos a Visual Studio. Mirad, si yo me voy, fijaros que todavía sigo con SQL, ¿vale? Desde aquí, veis que yo me he puesto en la tabla ya que he creado, le he dado al botón derecho y a mostrar datos de tabla. Pues fijaros que desde aquí incluso yo ya podría empezar a meter datos. Es decir, yo digo, pues voy a meter aquí un registro. Pues Pepe
Sánchez, y esto ya se está guardando y tiene 35 años. Ahí tenemos Pepe Sánchez guardado. Y ahora vengo para acá y con el 2, Antonio Rodríguez, y tiene 23 años, ¿vale? Cuando hay un cambio de registro es cuando se produce la grabación de datos, digamos, ¿vale? Bueno, pues, como digo, a ver, un momentillo. Desde aquí nosotros ya podríamos estar metiéndole datos, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros, ya os digo, esto es como si estuviéramos trabajando directamente con SQL Server, ¿vale? Y nosotros lo que queremos es trabajar con estos datos, pero en nuestra aplicación, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer ahora. A ver, actualizamos. Y aquí se actualiza todo, sí. Perfecto. Vale. Pues vamos a cerrar esto. Cerramos el diseñador también. Vale, y ahora ya, digamos, hemos abandonado la parte de SQL. Ahora ya vámonos a Visual Studio, ¿vale? Bien, primera cosa que tenemos que hacer en Visual Studio. Buscamos dónde está orígenes de datos, ¿vale? Y en orígenes de datos creamos un origen de datos. Le decimos que queremos conectar con una base de datos. Fijaros que esto es como una especie de asistente que me va a ir guiando y al final pues, voy a tener la conexión ya hecha, esa cadena de conexión que nosotros hemos dicho antes. Bueno, pues vale, hemos creado un origen de datos, siguiente, un conjunto de datos, lo que yo quiero, siguiente. Me dice que con qué base de datos quiero conectar. Bueno, con sesión 5, ¿vale? Si quisiera con otra base de datos, tendría que crearla, ¿vale? Nosotros vamos a conectar con sesión 5. Nos vamos a mostrar, fijaros la cadena de conexión que él me crearía, ¿vale? En realidad, ahora mismo eso me da igual porque yo no voy a trabajar directamente con esa sesión, digo con esa cadena de conexión, pero realmente que sepáis que se está creando, ¿vale? Y ahí tenéis la prueba, ¿vale? Bueno, pues siguiente. Me dice que qué nombre quiero ponerle a la cadena de conexión. Digo, bueno, pues ese está bien, ¿vale? No sé que yo quiera poner otro nombre, lo dejamos ese, siguiente. Y ahora fijaros, ya he establecido la conexión en Visual Studio con la base de datos SQL Server. Y de hecho, fijaros que ya me está recuperando la tabla, ¿vale? Y aquí con todos los datos. Entonces me dice, ¿qué objetos quieres usar tú en tu aplicación? ¿Vale? Entonces yo aquí ahora le voy a decir que solo, de hecho solo tengo una tabla, ¿no? Pero bueno, en SQL Server hay más objetos, ¿vale? Que nosotros ahora mismo no tenemos ninguno creado, pero que podríamos decirle que quiero usar todos los objetos de SQL Server y por supuesto si hubiese más tablas, pues podría decirle con qué tablas quiero conectar en SQL Server, ¿vale? Simplemente es pincharlo aquí, ¿vale? Yo ahora mismo le digo que con esa tabla. Le damos a finalizar. Quedaros con los pasos porque, bueno, son muy sencillos. Esto luego, si queréis, hacéis vosotros la prueba y veréis qué fácil que es. Bueno, pues ya tenemos la cadena de conexión y ya tenemos la tabla. Veis que aquí me sale un explorador donde me saldrían todos los objetos con lo que yo le he dicho que quiero conectar, ¿vale? En nuestro caso, como solo le hemos dicho que con la tabla, pues solo me sale eso. Y ahora viene la magia. Ahora viene la magia de Visual Studio. Y es que, fijaros, yo simplemente arrastro esto a mi formulario. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a ejecutar mi aplicación. Mi aplicación, aunque ahora mismo está hecha la conexión con la base de datos, pero mi aplicación ahora mismo, pues como en el formulario yo no le he puesto nada, pues veréis que me va a salir un formulario vacío. Vamos a ver que se ejecute. Bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Nuestra ventana vacía, bueno, pues ya está, lo que tiene hasta ahora. Bueno, pues fijaros qué va a pasar ahora. Con eso origen de datos que yo he creado, ya os digo, con esa tabla, simplemente la arrastro al formulario y veréis qué va a pasar. Aquí viene la magia y la potencia, ya os digo, de Visual Studio, ¿no?
Pues resulta que me ha introducido una rejilla. Yo por ahora no he programado nada. Puedo hacer, puedo ir cambiando los tamaños. Por supuesto, en propiedades, voy a mover esta ventanita. En propiedades podría hacer cambios dentro de esta rejilla, ¿vale? Pues como podemos hacer cambios en cualquier cosa, pues dentro de esta rejilla, desde tamaño de las columnas, colores de la rejilla, bueno, ya estáis viendo todos los cambios que yo podría hacer en esa rejilla. Bueno, y ya sin nada más, fijaros, voy a darle a ejecutar la aplicación ahora y veréis qué va a pasar. Fijaros que lo único que he hecho ha sido arrastrar la tabla esa a mi formulario. Pues, ¿os acordáis de los datos que ya habíamos metido? Aquí los tenemos. Y por supuesto yo aquí ahora ya podría estar metiendo nuevos datos. Por ejemplo, Luisa, Félix, de 26 años. Y ya sabéis, o bien en este caso le doy a guardar, o bien puedo cambiarme, lógicamente, ¿vale? Efectivamente me ha montado el data grid y todos los controles, pero todo eso lo ha hecho él internamente, es decir, ha montado todo lo necesario, porque fijaros que no solo es el data grid este de aquí, o sea, no solo la rejilla esta que tengo aquí, sino que además tengo, pues, veis, controles que me permiten moverme. A ver, aquí tenemos 3 elementos nada más, ¿no? Pero si tuviéramos 3000 líneas, pues igual esto sí nos venía bien, ¿vale? Desde aquí puedo agregar nuevos, puedo borrar, imaginaos que yo el 2 este lo quiero borrar, pues simplemente le doy aquí y ala, ya no existe el 2, ¿vale? Y por supuesto los cambios los puedo guardar, ¿vale? Con esto me aseguro de que, digamos, los cambios se han metido en la base de datos. Porque ya os digo, si yo hago un cambio aquí, yo digo aquí, por ejemplo, pues no, esto era Juan. Pues hasta que yo no me muevo, hasta que no cambio de fila, no se produce ese cambio, ¿vale? ¿Ok? Digamos que esta es la forma de hacer una aplicación de base de datos en una tarde, ¿vale? Lógicamente, a ver, con esto no podemos hacerlo todo, ¿vale? Es decir, a ver, lo suyo es conocer, porque mirad, voy a parar la aplicación y os voy a enseñar aquí unas cuantas cosas. Mirad, para que todo esto funcione, veis que aquí hay un montón de controles que se han introducido y que si nosotros, por ejemplo, nos vamos, pues, nos vamos a lo que sería el código, en realidad él ha escrito cosas por nosotros, se han creado controles, bueno, se han declarado determinadas variables, es decir, se han hecho cosas. Para nosotros ha sido simplemente arrastrar y poner, ¿no? Pero en realidad se han creado un montón de cosas, ¿vale? A ver, un conocimiento profundo de C#, pues lo suyo sería saber crear tú todos estos controles manualmente, sin hacerlo de una forma automática como nosotros lo hemos hecho, ¿vale? Nosotros lo hemos hecho pues para que veáis la facilidad, ¿no?, que nos da Visual Studio. Pero voy a mucho más, ¿vale? Es decir, fijaros, mirad, y esto, sobre todo los que ya hayáis trabajado con Visual Studio, ya os va a sorprender más todavía, ¿no? Mirad, nosotros tenemos el cuadro de herramientas. Estas son las herramientas. Vamos a agrandar esto un poquito más para que se vea mejor. Estos son los controles que nosotros podíamos meter en cualquier formulario, ¿vale? Acordaros del el otro día cuando estuvimos trabajando con los tests, con los labels, bueno, aquí los tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un text box que el otro día pues usamos para meter un número, por ejemplo, ¿no? Pues fijaros lo que voy a hacer. Mirad qué cosa tan chula. Voy a meter 2 text box. Le vamos a añadir. Esto que vamos a hacer ya no es tan automático como lo que hemos hecho antes, que al arrastrar la tabla él no ha creado el grid, ¿vale? Esto nos da un poquito más de trabajo, pero bueno, tampoco, como veréis, tampoco es demasiado trabajo. Y veréis qué cosa tan chula. Por ejemplo, en este label le vamos a cambiar las propiedades para que se llame. Ya sabéis que la propiedad que nos mostraba la información ahí era la propiedad text. Le vamos a llamar nombre.
nombre, y a este le vamos a poner, aquí vamos a poner la edad. Mira tú, se ha movido. Nos vamos aquí a las propiedades y vamos a poner edad. Aquí lo tenemos. Y mirar, mira, esto, claro, antes el grid, por ejemplo, lo he arrastrado y ya, bueno, le he arrastrado la tabla y él no me ha montado todo esto, me ha montado el cuadro de herramientas este, que por supuesto se puede cambiar y ponerle más botones, quitar botones, etcétera. Me ha montado esta rejilla, ¿vale? Y esto lo estoy haciendo yo a mano. Vámonos a las propiedades del text este y veréis cómo con esto, con la base, en fin, con los datos, con el origen de datos que yo me he creado. Pues mirad, en las propiedades de ese text, y eso todos los controles lo tienen, ¿vale? Si yo miro ahora, por ejemplo, aquí, veréis que también existe esa propiedad, ¿vale? En el data bin, ¿vale? Lo que pasa es que aquí ya está conectado. Esto ya lo ha hecho él por nosotros. Bien, vamos a irnos al text. Y vámonos al databin, que como veis tiene un montón de cosas. Vámonos a avanzado. Y fijaros lo que me dice. Dice, a ver, ¿con quién quieres enlazar tú este text? Ahora mismo está con nadie, ¿no? Pero si yo le digo, no, enlázamelo con el nombre. O sea, bueno, fijaros, le digo por un lado con el Table Bidding Source, ¿vale? Que es algo que él me ha creado, ¿vale? Y le digo, y concretamente con el campo nombre, ¿vale? Incluso me permite elegir pues, un formato para ese dato, ¿no? Para ese dato que estoy metiendo. Le doy a aceptar. Y este lo vamos a enlazar con la edad. Como lo hacemos lo mismo, nos vamos a propiedades, avanzado, y lo mismo. Digo, esto me lo enlazas con la edad. ¿Vale? Que en este caso podría decirle que es numérico, sin posiciones decimales, pues que pasaría si meto un valor nulo, etcétera. Te puedo hacer algunas cosillas, ¿vale? Vale, bueno, y hay una cosa, veis que ahora ya en Data Bidding ya me ha cambiado y él me ha metido cosas en base a lo que yo le he puesto aquí. Claro, ¿ahora qué va a pasar? Ahora esto va a ser, si lo de antes era magia, esto ya va a ser hipermagia. Porque fijaros, yo tengo los datos en forma de rejilla, ¿vale? Pero es que resulta que me puedo crear una ficha de datos tan sencilla. ¿Veis lo que está pasando? Que conforme yo me cambio, él me está actualizando los datos de aquí, simplemente con el enlace que yo he hecho. ¿Ok? ¿Lo veis? Con los dos campos que yo he puesto, lógicamente, podría haber puesto más. ¿De acuerdo? Claro, si yo pongo aquí 34 años ahora, Antonio, en el momento en que cambie, ¿vale? Y ya sabéis, o bien guarde o bien cambie de fila, pues mirar que también se está actualizando aquí. Es decir, que está todo conectado ahora mismo. Está conectado el grid, con la tabla, con la base de datos, con los text box de ahí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues mirad lo que hemos tardado en hacernos una gestión de datos, ¿vale? Que nos permite pues lo básico, es decir, altas, bajas, buscar, modificar, esto por supuesto, pero esto ya viene programado, es decir, para que tú puedas ordenar, ¿veis? Me permite simplemente pinchándole aquí ya ordenar de mayor a menor, de menor a mayor. Bueno, esto ya son cosas que trae programada el propio grid, ¿no? Bueno, pero eso está ahí, ¿no? Lo que quiero que vierais sobre todo es la facilidad de hacer esto, ¿no? Lógicamente ya os digo que, a ver, esto pensando en un programador debería de poder manejar esto, saber controlar y manejar estos controles pues él manualmente, es decir, a través de programación, ¿no? Pero ya estáis viendo que de una forma pues, bastante sencilla, sin requerir de programación y, y bueno, pues de una forma que ya habéis visto, lo hemos montado todo bueno, no hemos parado un poco, pero vamos, en 10 minutos, un cuarto de hora, podéis tener montado pues la gestión de una tabla sin ningún problema, ¿vale? Preguntáis que si se puede añadir ficheros.
A ver, podríamos añadir otros tipos de datos, sí, no tienen por qué ser solo base de datos y SQL Server, podrían ser incluso otros gestores de base de datos y podrían ser otros tipos de datos. Ficheros de texto también podrían ser, sí, efectivamente, ¿vale? Lo que pasa es que complica la cosa cuando tienes datos así como, cuando tienes varios datos, ¿no? Habría que ver, pues a lo mejor un CSV que estuviesen divididos por punto y coma o cosas de ese tipo. Pero sí, podría haber otras fuentes de datos que no fueran base de datos. De todas formas, yo ya, antes os lo he dicho, es decir, eh, normalmente cuando tú tienes que trabajar con datos, a no ser que sepas ya a ciencia cierta que son muy pocos datos y sobre todo que no hay ningún tipo de relación entre ellos, vamos, podríamos perdernos aquí en las ventajas que nos da tener base de datos. Pero bueno, imaginaros que tú me dices, no, es que yo necesito crear 5 registros nada más. Y que yo sé, porque los datos que voy a guardar son 5 registros. Vale, a lo mejor en ese caso no te vale la pena hacer una instalación de un gestor de base de datos, un SQL Server o u otro, un Oracle o lo que sea, ¿no? Porque bueno, si va a guardar pocos datos, que no va a haber varias tablas relacionadas entre sí y tal, es decir, las ventajas que te da un gestor de base de datos no las va a tener, pues bueno, vale, podríamos pensar en trabajar con ficheros. Pero ya os digo, en una empresa, aunque fuera pequeña empresa, digo, la tienda de al lado, en la que haga, yo qué sé, 50 facturas al mes y tenga 100 clientes, que dice, bueno, en realidad tampoco son muchos, no son muchos datos, ¿no? Bueno, aún así, yo os digo, trabajar con base de datos, ¿vale? Porque en ese caso, es decir, a nivel de estructura de ficheros, o sea, de tabla, da igual que sea una empresa con 50.000 millones de clientes que con 30 clientes. Al final, pues si tú tienes que tener la tabla de productos, tienes que tenerla, porque tú tienes que vender. Tienes que tener la tabla de clientes. Da igual que luego ahí metas 50 clientes o metas 3.000 clientes, si es que es lo mismo. Esa tabla tiene que estar, porque tienes que guardar su nombre, su dirección, su teléfono, eso siempre. Proveedores, por lo mismo. Igual luego metes 3.000 proveedores o metes 20, pero esa tabla tiene que estar. Es decir, a nivel estructural necesitas esa estructura. Luego es verdad que en volumen de datos, pues igual tienes menos, pero aunque sea para la tiendecilla de al lado, yo nunca me plantearía hacer una aplicación, digamos, de gestión que no fuera con base de datos. Ahora, lo que sí me podría plantear, en vez de SQL Server, pues utilizar, ¿qué te digo? Microsoft Access, por ejemplo, ¿vale? Que no requiere de una instalación de un servicio, de un servidor de base de datos. Eso sí, pero fuera de eso no. Eh, por aquí, bueno, a la pregunta de si con ASP.NET podríamos insertar una tabla en una web de forma similar, pues sí, sería bastante parecido a como lo hemos hecho, ¿vale? Sería bastante parecido. Es decir, esto es una cosa de Visual Studio, ¿vale? Estas facilidades, estas utilidades nos las da Visual Studio. Y da igual que estemos en aplicaciones de formularios Windows, ¿vale? Que en formularios web también nos permite hacer todo este tipo de cosas de una forma tan sencilla como hemos hecho nosotros. De todas formas, yo os digo que en realidad nosotros no... a ver, yo esto he hecho una prueba, pero una prueba en la que teníamos que hacer un desarrollo de base de datos en una hora. Eh, si yo fuera programador, que tengo que hacer una aplicación web, lógicamente querría tener más control del que un asistente me da. Y el asistente ha decidido crearme todos estos... Claro, él me ha creado todo esto de aquí. Probablemente para lo que yo estoy haciendo ahora mismo aquí no necesite todos esos objetos. Con menos objetos tendría bastante. Es lo de siempre de los asistentes, ¿no? Los asistentes nos facilitan la vida, pero luego, pues claro, ellos pues, te hacen lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, lo normal es que tú, en una aplicación que tú desarrollaras, tuvieras tú el control, ¿vale? Eso sería lo ideal, ¿no? Ahora, para una cosa rápida, una cosa sencilla, como hemos querido hacer aquí, bueno, pues no es mala opción, ¿vale? Y sí, con ASP.NET, sí, os sorprenderíais de la potencia de ASP.NET. Si yo aconsejo, el otro día hicimos una pruebecilla, pues yo aconsejo que os metáis en el mundo, si os gusta la programación web, en el mundo de ASP.NET, porque si habéis programado ya en Windows, ¿vale?
y conocéis todo el modelo de programación dirigido a eventos, donde tú programas, pues eso, el clic de un botón, el tal, os sorprendería, ya os digo, la facilidad de programación de ASP.NET porque recoge todo ese modelo de programación de Windows. Entonces tú programas también el clic de un botón, programas los eventos de un botón, aunque estés trabajando en web. Y luego él, y esto no lo hace transparente para nosotros, luego él todo eso, pues escribe una capa en JavaScript para todo eso poder hacerlo. Pero eso, ¿cómo lo hace? A mí me da igual en realidad. Él lo hace, ¿vale? Nosotros programamos como de una forma bastante parecida a como lo hacemos en Windows, ¿vale? Y sin embargo, luego, pues él funciona, pues, lógicamente estamos trabajando en web, con lo cual, pues estamos trabajando con JavaScript, con HTML, es decir, con las herramientas que puede haber en una web, ¿vale? Una web no se ejecuta un exe, lo que se ejecutan son pues los HTML, los JavaScript, los jQuery, en fin, pues todas las cosas que tiene. Incluso te implementa Ajax cuando es necesario el Ajax para trabajar, para hacer algunos tipos de actualizaciones. Si os gusta la programación web, yo os aconsejaría que le echarais un vistazo a la parte de ASP.NET porque os va a encantar programar con esta herramienta, ¿vale? Bueno, pues paro la grabación ya y bueno, pues os doy las gracias por asistir